por qué hay personas que, aunque tienen la oportunidad de salir, pasar tiempo con otros y llenar sus días de compañía, aún prefieren quedarse en casa? Esta pregunta suena simple, pero en realidad es un profundo misterio de la psique humana. La sociedad suele etiquetar tal decisión como timidez, pereza o incluso como una señal de aislamiento. Sin embargo, detrás de ello yace algo más, algo que Carl Jung comprendió con notable claridad. La soledad no siempre es un rechazo del mundo, sino un llamado del alma hacia un viaje interior. Y imagina que cada vez que cierras la puerta de tu habitación y decides no salir, estás respondiendo a una voz silenciosa dentro de ti. Esa voz no busca distracción a través del ruido o de las multitudes. Quiere llevarte hacia las profundidades de tu propio ser. Jung una vez dijo: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Es precisamente este despertar el que comienza cuando eliges quedarte en casa. Quizá ya hayas notado que el bullicio de las calles, las conversaciones superficiales o las reuniones sociales te drenan en lugar de darte energía. Pero cuando estás solo en tu habitación, sientes alivio, calma, algo que el mundo exterior no puede darte. Ese sentimiento de paz no es una coincidencia, sino un mensaje de tu psique, una señal de que tu alma necesita silencio para poder escucharse a sí misma. Lo que muchos descartan como quedarse en casa es en verdad un signo de introspección. Es la silenciosa búsqueda de autenticidad, un camino hacia la autosuficiencia que no todos desean tomar. Porque, aunque salir y divertirse pueda parecer más atractivo en la superficie, la verdadera confrontación ocurre en el silencio de tu propio hogar, el encuentro contigo mismo. Y aquí surge la pregunta que Jung nos invita a explorar. ¿Esta preferencia por la soledad realmente significa un alejamiento del mundo? ¿O es una señal de que nos estamos acercando más a nuestra esencia? Quedarse en casa no significa, como muchos piensan, rechazar el mundo exterior. Significa más bien regresar a uno mismo. Cada vez que eliges el silencio en lugar del ruido, en realidad estás abriendo una puerta invisible hacia tu yo interior. Este paso aparentemente simple tiene un profundo significado psicológico. Significa que te atreves a recorrer un camino que la mayoría evita, porque mirar hacia adentro requiere valor. Jung estaba convencido de que dentro de cada ser humano existe un vasto y misterioso universo. Y ese universo, lleno de símbolos, imágenes y recuerdos, solo puede explorarse en soledad, cuando uno decide no salir. No se trata de rechazo, sino de apertura, de abrirse a las preguntas que el mundo exterior nunca podrá responder. ¿Quién soy realmente? ¿Qué estoy buscando? ¿Cuál es el sentido de mi vida? El viaje hacia el interior es incómodo al principio. El silencio incluso puede resultar aterrador, porque nos confronta con cosas que preferiríamos suprimir, pensamientos reprimidos, miedos que ocultamos en la vida diaria, sentimientos que nunca expresamos. Pero es precisamente ahí donde comienza el despertar de la conciencia. Muchas personas quieren evitar esta confrontación. Se rodean de ruido, distracciones, actividades que llenan el tiempo, pero dejan el alma vacía. Sin embargo, quienes escuchan el llamado de la introspección comprenden algo esencial. Conocerse verdaderamente solo es posible si antes atraviesas tu propia oscuridad interior. Así, la soledad se convierte en un espejo que muestra no solo quiénes somos, sino también quiénes podríamos llegar a ser. Imagina tu ser interior como una casa con habitaciones cerradas. La mayoría del tiempo vivimos solo en una habitación luminosa con vista al exterior. Pero cuando eliges la soledad, tomas la llave y comienzas a abrir puertas que nunca habías cruzado. En algunas habitaciones encuentras recuerdos olvidados, en otras emociones intensas y en otras más
sueños que habías abandonado. Esto no es una huida de la vida, sino una búsqueda de plenitud, porque sólo quienes recorren sus propios pasillos internos pueden comprender la totalidad de su ser. Jung lo resumió en una sola frase: tu visión se volverá clara únicamente cuando mires dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y es en ese despertar donde el verdadero valor de la soledad se revela, no como vacío, sino como presencia, la presencia de tu alma que finalmente desea ser escuchada. Hay momentos en la vida en los que uno descubre, en la soledad, una verdad que apenas puede expresarse con palabras. El silencio puede ser más sanador que la fiesta más ruidosa. Y la calma de tu propia habitación puede darte más fuerza que una multitud entera. Quedarte en casa no significa vacío, sino plenitud silenciosa. La sensación de paz que sientes cuando estás solo es, en realidad, un profundo mensaje de tu psique. Es una invitación a pausar el mundo exterior por un momento y escuchar lo que está ocurriendo dentro de ti. Piénsalo. ¿No has notado ya lo exhausto que te sientes después de un día lleno de gente? Incluso si estuvo lleno de risas y conversación, hay algo en ti que queda cansado, drenado, como si tu energía hubiera sido absorbida. Pero cuando pasas tiempo solo, en tu refugio familiar, sientes que tu fuerza vital regresa poco a poco. Esto no es casualidad. Tu alma sabe que necesita silencio, así como tu cuerpo necesita sueño para recuperar fuerzas. Carl Jung observó que el alma humana siempre busca equilibrio. Las multitudes, las obligaciones sociales y el ruido constante a veces tienen su lugar, pero si permanecemos demasiado tiempo en ese entorno, perdemos contacto con lo esencial. La soledad actúa como contrapeso, como el otro lado de la balanza que restaura la armonía en nuestras vidas. En esa pausa, lejos de las voces ajenas, tienes la oportunidad de escucharte con claridad. El mundo exterior constantemente te exige ser alguien para los demás, cumplir expectativas, desempeñar roles, responder a demandas. Pero la soledad te devuelve a tu verdadero rostro, a tu esencia sin máscaras. Esa es la paz que sientes cuando estás en casa, la liberación de no tener que actuar ni demostrar nada, simplemente ser. Jung decía que el inconsciente se expresa en símbolos y sentimientos sutiles, y esas señales solo pueden percibirse cuando el mundo exterior se aquieta. En otras palabras, el silencio exterior abre la puerta al lenguaje interior. Por eso, lo que muchos experimentan como aburrimiento cuando están solos es, en realidad, el inicio de un profundo diálogo con su propia alma. La soledad no es pasividad, sino un proceso activo, un retorno a lo que realmente importa. Si sientes ese alivio en el momento en que cierras la puerta detrás de ti, no estás rechazando a los demás. Estás afirmando tu derecho a existir en paz. Ese momento de silencio es un acto de sanación. Y aquí sucede algo fascinante. Cuanto más te permites experimentar esa paz interior, más fuerte se vuelve tu capacidad para enfrentar el mundo exterior. Porque la soledad no te debilita, te fortalece. La calma que nace del silencio es la fuente desde la cual luego puedes conectar con otros sin perderte en ellos. Hasta aquí hemos hablado de la dimensión emocional y espiritual, pero lo que resulta fascinante es que la biología también ofrece una explicación. Tu cerebro, esa red infinita de conexiones, guarda un secreto. Cada vez que te quedas quieto y te enfocas en ti mismo, ciertas áreas se encienden y funcionan de manera diferente. Los neurocientíficos han descubierto que la llamada corteza prefrontal medial juega un papel clave en esto. Esta zona se activa cuando piensas en ti mismo,
reflexionas sobre tus emociones o incluso cuando intentas comprender el mundo interior de los demás. En otras palabras, la autoconciencia y la empatía surgen de la misma fuente. Esto significa algo profundo. Cuando eliges quedarte en casa y escucharte, no solo aprendes a conocerte mejor, sino que, paradójicamente, también te vuelves más capaz de conectar con los demás. La soledad no es egoísmo, sino un silencioso entrenamiento para comprender mejor la vida. Carl Jung intuyó esta verdad mucho antes de que la ciencia pudiera confirmarla. Habló de la importancia de la introspección, de mirar dentro del alma propia para descubrir quiénes somos. Hoy, la neurobiología demuestra que este viaje interior activa redes cerebrales que nos ayudan a crecer en autocomprensión y empatía. Imagina tu mente como un lago tranquilo. Cuando estás rodeado de ruido y gente, la superficie del agua se agita y no puedes ver lo que hay debajo. Pero cuando eliges el silencio, el agua se aclara y puedes mirar hacia las profundidades. Allí se encuentran tus recuerdos, tus emociones, tus deseos ocultos. La ciencia llama a esto actividad neural, pero tú lo experimentas como claridad interior. Lo más fascinante es que esta práctica de estar solo y reflexionar fortalece tu resiliencia emocional. Tu cerebro se entrena en este gimnasio invisible de la soledad para afrontar mejor el estrés, reconocer patrones en tus emociones y encontrar significado en tu vida. Por lo tanto, cuando alguien te critica por preferir quedarte en casa, no comprende que tu cerebro, en ese mismo momento, está trabajando para ti. No estás perdiendo el tiempo. En realidad, estás construyendo nuevas conexiones neuronales que te ayudan a comprenderte mejor y, por ello, a percibir también a los demás con mayor claridad. La soledad se convierte así en una herramienta de autoconocimiento, tan poderosa como cualquier experiencia externa en el mundo. Aquí, la ciencia y la psicología se encuentran. Lo que parece una simple decisión, quedarse en casa, estar en silencio, reflexionar, es en realidad un proceso profundo y transformador. Tu psique lo experimenta como introspección, tu cerebro lo traduce en nuevas conexiones que moldean tu manera de ser. En la psicología junguiana, la soledad no es una coincidencia ni una simple preferencia personal. Es la expresión de un arquetipo universal, el ermitaño. Este aparece en los mitos, las religiones y las tradiciones de todas las culturas. El ermitaño no es una figura débil ni un cobarde que huye de la vida. Al contrario, es un sabio que sabe que la vida exterior está llena de distracciones y que a veces es necesario retirarse del ruido del mundo para encontrar una verdad más profunda. En el tarot, por ejemplo, el ermitaño sostiene una lámpara en la oscuridad. Esa luz no es, en primera instancia, para los demás, sino que ilumina su propio camino interior. Jung veía en esto una imagen de la psique humana en busca de autoconocimiento. El ermitaño representa la madurez del espíritu, la capacidad de reconocer que el silencio no es la nada, sino un espacio fértil en el que surgen ideas importantes. Así que, si inconscientemente decides quedarte en casa, estás encarnando este arquetipo. Das un paso atrás para escuchar. Observas sin distracción. Le das espacio a tu voz interior. Piensa en los grandes sabios de la historia. Moisés en la montaña, Buda bajo el árbol de higuera, Cristo en el desierto. Todos experimentaron fases de soledad antes de compartir sus enseñanzas con el mundo. La imagen del ermitaño no llama a aislarse para siempre, sino solo a retirarse lo suficiente para oír la verdad interior y luego compartirla con los demás. Nuestra sociedad moderna, obsesionada con la productividad y la conexión constante, a menudo mira la soledad con sospecha. Pero Jung nos recuerda que el ermitaño no representa debilidad, sino fortaleza interior.
Su lámpara simboliza la claridad que surge cuando uno se atreve a entrar en su propia oscuridad. Y lo fascinante es que este arquetipo no pertenece solo a místicos o sabios, habita en cada uno de nosotros. Cuando eliges conscientemente la soledad, sigues un patrón antiguo que ha acompañado a la humanidad durante milenios. Nos recuerda que la vida interior es tan real como la exterior. Pero, y aquí está el punto crucial, no toda soledad es igual. Jung sabía que existe una gran diferencia entre la soledad por miedo y la soledad por conciencia. La primera encierra, la segunda libera. Quien se retira por miedo, por temor al juicio, al conflicto, o porque la vida exterior parece insoportable, no experimenta introspección, sino huida. Ese tipo de soledad se convierte en una prisión que constriñe el espíritu y drena la vitalidad. Es completamente distinto cuando eliges la soledad de manera consciente. Entonces se convierte en un acto de autonomía, una señal clara. Necesito escucharme. Necesito espacio para entender quién soy y qué siento. No es un no al mundo, sino un puente entre el interior y el exterior. Como cerrar los ojos para ver con más claridad, como el silencio que permite finalmente escuchar. Jung enfatizaba que la tarea más difícil del ser humano es enfrentar su propio lado oscuro, esas partes de nosotros que preferimos reprimir. Y ese encuentro solo se logra en el silencio. Por eso, la elección consciente de la soledad es un paso valiente. Te enfrentas a tu reflejo sin máscaras. No es escape, sino confrontación. No es encierro, sino liberación. Puede imaginarse de esta forma. Quien huye por miedo vive como un prisionero en una celda cerrada. Quien elige conscientemente la soledad vive en una habitación amplia y luminosa, de la que podría salir en cualquier momento, pero se queda porque sabe que dentro lo espera un tesoro. La sociedad rara vez hace esta distinción. A menudo llama a la persona que prefiere estar sola rara, antisocial o inadaptada. Pero, en realidad, todo depende de la motivación interior. El mismo acto, quedarse en casa, guardar silencio, rechazar una invitación, puede ser señal de debilidad o de fortaleza. Lo que importa es si proviene del miedo o de la conciencia. Aquí la enseñanza de Jung se vuelve decisiva. Nos invita a preguntarnos con honestidad: ¿huyo del mundo porque no puedo soportarlo? ¿O elijo conscientemente este momento de soledad para encontrarme a mí mismo? La respuesta a esta pregunta no solo revela qué tipo de soledad estamos experimentando, sino que también transforma la manera en que transitamos la vida. Porque cuando la soledad se elige de forma consciente, deja de ser un muro y se convierte en un puente. Un puente hacia la profundidad de tu ser, pero también hacia relaciones más genuinas con los demás. Muchas personas creen que la soledad es una barrera que nos separa de la vida. Pero desde la perspectiva de Jung, la soledad consciente no es un muro, sino un puente que conecta el mundo exterior con el universo interior. A partir de ahí, la autenticidad comienza a crecer y la vida adquiere más profundidad. Cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía, ya no sientes la necesidad de llenar cada minuto con voces ajenas o actividades. Te das cuenta de que la soledad no es un hueco que deba llenarse, sino un terreno fértil donde germina la parte más verdadera de ti. En el silencio de tu hogar, sin distracciones, escuchas la voz interior que siempre ha estado ahí, pero que a menudo se ahoga en el ruido de la vida cotidiana. Esa voz es tu guía hacia la autenticidad, hacia lo que Jung llamaba el proceso de individuación, el camino mediante el cual cada ser humano se convierte en lo que realmente es. Así, la soledad se convierte en un puente hacia tu esencia,
Cada minuto en silencio te invita a observar tus pensamientos, a aceptar tus emociones y a reconciliarte con las partes reprimidas de ti mismo. Y entonces ocurre algo especial. Cuanto más te conectas contigo, más capaz te vuelves de conectarte verdaderamente con los demás. Ese es el gran secreto. La soledad no te separa del mundo, te prepara para él. Quien nunca ha aprendido a escucharse a sí mismo, no puede escuchar verdaderamente a otros. Quien nunca ha aprendido a hallar paz en su propia presencia, difícilmente podrá ofrecerla en una relación. La soledad consciente se convierte así en un entrenamiento para la empatía, el amor y la conexión genuina. Jung sabía que el alma no crece en el ruido, sino en los momentos de concentración, cuando miramos hacia adentro. Allí nuestra vida interior se ordena, las experiencias encuentran su significado y las heridas comienzan a sanar. La soledad es, por tanto, el puente que nos conduce del caos al orden, de la confusión a la claridad, de la máscara social a la autenticidad. Imagina que caminas sobre un puente colgante, suspendido sobre un río. En un extremo está el mundo exterior, las expectativas, las exigencias, las relaciones. En el otro extremo está tu reino interior, tus sueños, tus miedos, tus recuerdos, tu esencia verdadera. La soledad es el puente que te lleva entre estos dos mundos sin perderte en ninguno. Por eso, quedarse en casa no significa apartarse de los demás, sino fortalecerse para luego poder enfrentarse al mundo con más claridad, más poder y más autenticidad. Quedarse en casa no es señal de pereza ni de debilidad, sino un acto silencioso de conciencia, un regreso a tu esencia. La soledad es un camino, un puente e incluso un símbolo ancestral en la historia humana. Jung sabía que en el silencio se encuentra la verdad que el ruido del mundo nunca revelará. Así que, si alguien te dice que eres antisocial porque prefieres tu propio espacio, recuerda que estás siguiendo un llamado más profundo, el llamado de tu alma. No estás huyendo de la vida, estás entrando en ella de la manera más auténtica posible, porque solo quien mira hacia adentro puede realmente despertar. La soledad consciente no es ausencia, sino presencia, la más importante de todas, la tuya. Cuando aprendes a estar en paz contigo mismo, cuando descubres que puedes soportar y apreciar tu propia compañía, entonces estás listo para salir al mundo con una nueva fuerza. El mensaje es claro. Tu hogar, tu silencio y tu soledad no son prisiones. Sus templos. Templos en los que tu psique se expande, tu alma se fortalece y tu verdad más profunda sale a la luz. Por lo tanto, abraza tus momentos de soledad como oportunidades sagradas. Escucha tu voz interior y transforma cada instante de silencio en un acto de transformación.